Hola, buenos días o buenas tardes, depende de la hora que lo estén escuchando, a todas y todos. Hoy vamos a hablar una pequeña clase, no tan pequeña, un poquito más larga que la anterior, sobre secuencia de intubación rápida. Y esto se debe a que principalmente, como todos hemos visto en los servicios de urgencia, nos hemos visto enfrentados a tener que realizar este procedimiento frecuentemente, más de lo que se realizaba antes. Y creo que es bueno desde el punto de vista de la medicina interna. Recordemos que la infectología es una subespecialidad de la medicina interna. Igual de la infectología, que sepamos cómo realizar una adecuada secuencia de intubación rápida y al mismo tiempo cómo manejar adecuadamente la vía aérea. Para ello, ¿cómo hemos planificado esto y qué es lo que vamos a ver? Inicialmente vamos a ver qué es la vía aérea, sus definiciones, la anatomía de la vía aérea, muy someramente, un recuerdo, cómo la vamos a evaluar, para luego pasar ya a lo entretenido, a lo que yo creo que todos quieren ver, que es la intubación, el procedimiento de intubación braquial, y finalmente vamos a pasar a lo que es secuencia de intubación rápida, procedimiento como tal, que es un procedimiento estructurado, con un protocolo que se debe seguir estrictamente para obtener los mejores resultados para nuestro paciente. Entonces comencemos con lo que es vía aérea. Algunas definiciones que pueden parecer banales, pero la verdad es que son súper importantes. En primer lugar, la vía aérea es básicamente el conducto que conecta el sistema respiratorio con la atmósfera. Definimos vía aérea difícil como la situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado de manera convencional experimenta dificultad con la ventilación con máscara facial en la intubación o en ambas. Estamos hablando de la ventilación. La ventilación difícil es la incapacidad de mantener una saturación mayor al 90% o de revertir signos de ventilación inadecuada pese a estar usando presión positiva y oxígeno al 100%. Ojo con estos dos conceptos. No es lo mismo una vía aérea difícil que una ventilación difícil. La laringoscopia difícil, como su nombre lo dice, es la incapacidad de visualizar las cuerdas vocales, que a veces pasa pacientes obesos, en los cuales nos cuesta mucho poder ver las cuerdas vocales e intubamos casi ciegas. Y la intubación difícil se define como la inserción del tubo endotraqueal que requiere más de 10 intentos o nos estamos demorando más de 10 minutos. Como dato anexo, en estos casos tenemos que pedir ayuda. Siempre, siempre tengan en mente, si no puedo intubar, pido ayuda. Más que nada esta imagen para recordar cómo es la cavidad oral y con lo primero que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Tenemos las tonsilas palatinas, perdón, las tonsilas linguales, acá está mal el nombre, mejor conocida como las amígdalas, la lengua, el pliegue palatogloso son los pilares, ¿cierto?, del istmo de las fauces y la úvula. Luego, detrás de todo esto y hacia abajo nos vamos a encontrar con lo que ya es propiamente tal, la faringe. Desde la orofaringe hasta la laringofaringe. Nosotros debemos llegar a la vallécula epiglótica que está anterior, ¿cierto?, al cartílago epiglotis, que lo vamos a ver en esta imagen. Si se dan cuenta, acá lo que nosotros debemos hacer cuando hacemos una laringoscopía es llegar a este punto, ¿cierto? Donde está la vallécula epiglótica. Acá está el cartílago epiglotis, acá están la glotis o las cuerdas, los pliegues vocales, mejor dicho, y con el laringoscopio lo que vamos a hacer finalmente va a ser, porque se introduce de derecha a izquierda, desplazar la lengua y de ese modo traccionar la epiglotis para así poder visualizar las cuerdas vocales y realizar una intubación con observación directa, que es el mejor indicador que mi intubación ha sido exitosa. Esta es una vista superior de un corte transversal, ¿cierto? A nivel de un poquito más abajo del paladar blando. Esta es la glotis. Aunque no lo crean, acá se ve grande, al momento de intubar, o los que ya han intubado se habrán dado cuenta que la glotis es pequeña, no es muy grande como uno se la pudiese imaginar. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces es difícil verla, pero existen maniobras para poder visualizarla de mejor manera. Una maniobra es pedirle al ayudante que presione el cartílago cricoides, que va a estar, ¿cierto?, en la parte
anterior del cuello, debajo del cartílago tiroides, con el fin de, de protruir o llevar la laringe más hacia posterior y poder visualizar las cuerdas vocales con mayor facilidad. Cuando vamos a evaluar la vía aérea, esto es clásico y es la escala de Malampati. ¿Y en qué consta? Consta en que con el paciente sentado en posición de idealmente 90 grados, le vamos a pedir que haga una apertura bucal máxima en lo que pueda. Y vamos a observar frente a él qué es lo que vemos. Si logramos ver el paladar blando, las fauces, que son acá donde están los pilares palatoglosos, la úvula y los pilares propiamente tal, estamos hablando de un Malampati 1, que es un excelente paciente para intubar y va a ser una intubación bastante sencilla. Ahora, si solo vemos el paladar blando, las fauces, acá atrás, ¿cierto? Y la úvula, un Malampati 2. Y ya desde Malampati 3 se nos empieza a complicar la cosa. Estamos hablando de una intubación un poco más difícil donde solo vemos el paladar blando y la base de la úvula. Y en un Malampati 4, perdón, vemos definitivamente solo el paladar duro y acá es una intubación difícil. Esto es una recomendación, una guía de la ASA del 2003, es un poco antigua, pero sigue vigente y es para predecir que vamos a tener dificultades en la vía aérea, porque eso es súper importante. Si bien acá vamos a hablar de secuencia de intubación rápida, no podemos irnos de lleno a la secuencia de intubación rápida si no sabemos manejar la vía aérea previamente. Porque cualquiera puede ejecutar la técnica, pero tengo que saber por qué la estoy ejecutando y qué complicaciones puedo tener al ejecutarla y a lo que me debo preparar. Entonces, bueno, esta diapositiva la voy a dejar acá. La verdad es que este video va a ser subido a YouTube, al canal, como el anterior, para que lo puedan leer con mayor detención. Pero si se dan cuenta, un Malampati mayor a 2 ya nos predice una vía aérea difícil. ¿Y cuáles son los principales indicadores de vía aérea difícil? Primero, un tamaño aumentado de los incisivos superiores, ¿cierto? Los incisivos son los dientes, lo que le llaman comúnmente las paletas, tanto los incisivos centrales como los laterales. Los incisivos superiores prominentes en relación a los inferiores también, pacientes que son, si no me equivoco, clase 2 de Angel, es un concepto más odontológico. Imposibilidad de colocar los incisivos inferiores por delante de los superiores en una protrusión mandibular voluntaria, es decir, yo le pido al paciente que protruya la mandíbula hacia adelante y los incisivos inferiores no pasan los superiores. Y una distancia interincisivos en una apertura bucal normal de 3 centímetros máximo. Estos son indicadores de vía aérea difícil. Y acá yo digo, ok, tengo una vía aérea difícil, me voy a tener que preparar bien, voy a tener que preparar mi material para volver a intubar en el caso de ser necesario, avisarle a algún colega anestesiólogo, etc. Esta maniobra, bueno, permeabilizar la vía aérea significa en el fondo desocluirla o mantenerla permeable, que haya espacio, que haya flujo entre el ambiente, la laringe, ¿cierto? Y la tráquea. Esta maniobra se llama maniobra de la triple maniobra de permeabilización, que consta en 3 movimientos. Uno es la protrusión mandibular hacia antero superior, que es la flecha que está acá, la hiperextensión de cuello y la flexión de cabeza hacia atrás. De este modo despejamos, o sea, evitamos que la lengua colapse hacia atrás y permeabilizamos la vía aérea del paciente. Esto lo hacemos en situaciones de urgencia, cuando hay que permeabilizar la vía aérea y no tenemos dispositivos como tipo cánula mayo, cánula nasofaringia, para poder permeabilizarla. Además, considerar que en el caso de utilizar dispositivos de permeabilización de vía aérea, no deba haber reflejo nauseoso, porque el paciente podría vomitar y broncoaspirar, y eso es muy grave. Por lo tanto, esta maniobra nos sirve para permeabilizar la vía aérea en caso de ser necesario. Lo que les mencionaba sobre los dispositivos de permeabilización, lo más común es la cánula mayo,
que en anestesia, bueno, la intubación está muy relacionada a la anestesiología, pero sin embargo, evidentemente se ocupa en la medicina intensiva, en la medicina de urgencia, en la medicina interna, en todas las especialidades, es transversal. La instalación de la cánula Mayo, si ven, esta cánula tiene un orificio acá por el cual va a entrar el aire y un orificio acá por el cual va a salir el aire. En adultos, esta cánula se inserta con su parte convexa hacia la lengua, desplazando la lengua hacia anterior, y al momento que yo llego al fondo, giro la cánula para que el polo distal quede hacia la faringe. En niños, esto se inserta directamente en esta dirección, ¿ok? De este modo mantenemos permeable la vía aérea y además podemos utilizar un ambú para ambucear sobre esto y mantenemos una oxigenación adecuada en caso de urgencia. Es importante mencionar que no estamos hablando en contexto COVID porque hay protocolos especiales ahora para la intubación en contexto COVID, pero es importante que conozcan primero cómo es el proceso de intubación normal antes de pasar ya a lo complejo que es la intubación en un paciente COVID positivo. Hay una normativa, o sea, no una normativa, sino unas recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva muy buenas que les puedo compartir. Ustedes saben, me escriben al correo, yo se las comparto con gusto, donde indican cómo debe ser la intubación en un paciente COVID positivo. Este es otro método de permeabilización de la vía aérea que consta en una cánula nasofaringea. Sin embargo, ojo, hay que tener cuidado en pacientes con sospecha de fractura de base de cráneo o pacientes con fractura nasal, desviación del tabique nasal, no podemos instalarla. Mucho cuidado con eso, pero es un elemento que nos puede servir. ¿Y cómo vamos a manejar la vía aérea? La verdad es que técnicas existen muchas. La máscara facial es la más conocida, la máscara facial o AMBU, ¿cierto? En el cual nosotros metemos presión positiva al generar un sello con la máscara facial con la región oral y perioral del paciente. La máscara laringea, que no vamos a entrar en detalle, pero es de muy fácil inserción para médicos no tan experimentados en intubación orotraqueal, sirve para mantenerlo de urgencia, pero luego evidentemente hay que realizar una intubación orotraqueal. El tubo orotraqueal propiamente tal, que es el gold standard de el manejo de la vía aérea, y luego tenemos técnicas avanzadas que la verdad son ya más de especialista de anestesiología o médico de urgencia o intensivista, que es la intubación fast track, que consta en una máscara laringea por la cual yo paso el tubo endotraqueal y puedo intubar, para intubación difícil. El videolaringoscopio, que últimamente se ha utilizado más, muy útil. Un fibrobroncoscopio también nos sirve, muy útil, porque podemos ver directamente la glotis, pese a no ver con el laringoscopio normal, y ya otras técnicas mucho más complejas que le competen casi exclusivamente al anestesiólogo. Y pasamos a la parte ya más entretenida, creo yo, para todos, que es la intubación orotraqueal. ¿Cómo vamos a intubar? Un momento, debo hacer un ajuste acá. Listo. Para intubar tenemos que saber qué elementos debemos usar. El principal elemento para la intubación, después vamos a ver todos los elementos de la secuencia de intubación rápida, es el laringoscopio, que es este elemento que parece una pala, entre comillas, de metal, que tiene un mango, ¿cierto? Un ángulo y una hoja. Y la hoja, si se dan cuenta aquí, tiene como un tubito. Esta es la luz que nos permite ver hacia el interior de la laringe. Existen dos tipos de hojas, la hoja curva y la hoja recta. ¿Cuándo usamos cuál y en qué situaciones? La hoja recta la verdad es que se utiliza más en niños y la hoja curva más en adultos. Personalmente prefiero utilizar la hoja curva. Las veces que he utilizado la hoja curva he tenido una tasa de intubaciones exitosas mayor que con la hoja recta. Y obviamente no puede faltar el tubo orotraqueal, que consta de lo siguiente. En la parte proximal tenemos la conexión al circuito de ventilación, ¿cierto? ¿Qué es esto? Donde lo conectamos ya sea al ambú o al ventilador mecánico con los filtros correspondientes.
Y en la parte distal, ¿cierto? Acá está por donde el aire va a salir. Tiene un balón que se infla y un CAF que nos permite medir la presión. Por acá inflamos este balón que permite generar un sello en la tráquea de modo que no existan filtraciones del aire. Antes de intubar al paciente, antes de sedarlo y bloquearlo neuromuscularmente, tenemos que asegurarnos de alinear los ejes. Esto lo podemos hacer ya una vez el paciente es cierto sedado o bien eh, previamente para ver y asegurarnos que se pueden alinear todos los ejes. Tenemos tres ejes. El eje oral, que si se dan cuenta sigue la dirección del paladar duro. Tenemos el eje faringio, que sigue la dirección de la faringe, y el eje laringio, que sigue la dirección de la laringe. Estos tres ejes en la cabeza en posición neutral están muy desalineados, lo cual nos va a dificultar enormemente la intubación. En cambio, si yo realizo una hiperextensión de cuello, lo que a veces se denomina posición de olfateo, y además ocupo un cojín, un, hay otros dispositivos, pero algo blando para poder elevar la cabeza del paciente unos 10, 15 grados, me va a permitir alinear los ejes casi de manera no perfecta, pero sí de muy buena manera y nos va a facilitar enormemente la visualización de la glotis. Entonces, ¿cómo vamos a intubar? Tenemos a nuestro paciente, ¿cierto? En la camilla. Ah, quiero hacer una acotación. Esta es la técnica de intubación. No estamos hablando del proceso completo que considera preoxigenación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo es la secuencia de intubación rápida y todo lo que considera. Estamos hablando de la técnica propiamente tal. Para la intubación, se toma el laringoscopio con la mano izquierda siempre y con la mano derecha podemos abrir, protruir la mandíbula y abrirla un poco con los dedos en la boca. Introducimos el laringoscopio, la hoja del laringoscopio, por la comisura bucal derecha y llegamos hasta la vallécula. Y mucho cuidado con pasarse, porque a veces uno mete mucho el laringoscopio y dice, no veo nada, no veo nada, no veo nada, y yo sé que desplacé bien y todo, y es porque uno está más allá de la vallécula y lo que está tocando es el cartílago epiglotis. Así que no es tan lejos la distancia entre el ingreso de la cavidad oral y la vallécula epiglótica. Bueno, una vez llegamos a la vallécula, desplazamos el laringoscopio con la lengua hacia la izquierda, lo vamos a ver en una imagen, con la hoja, traccionamos hacia ventral, no hay que realizar un movimiento muñequeo, sino que con la dirección debe ser hacia anterior sin angular el laringoscopio. Vamos a ver si lo hicimos bien la epiglotis y las cuerdas vocales y sin dejar de traccionar le pedimos a nuestro ayudante que nos pase el tubo orotraqueal que hemos seleccionado, lo cogemos con la mano derecha y lo pasamos a través de las cuerdas vocales hasta un poquito después de pasar el CAF. No debe quedar muy abajo porque pueden hacer una intubación selectiva, principalmente el bronquio principal derecho, y eso finalmente provocar una atelectasia. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, luego vamos a hablar de la radiografía de control o la ecografía para visualizar tu orotraqueal. De esto es de lo que les hablaba. Si se dan cuenta, cuando yo ingreso el laringoscopio, la hoja, llego a la vallécula epiglótica, lo que tengo que hacer es llevarlo, la fuerza debe ir hacia adelante. Tomo el laringoscopio con la mano y hacia adelante. Jamás muñequear, porque corro el riesgo de poder lesionar estructura y principalmente los dientes de la arcada superior. Y si un diente de la arcada superior pasa por la vía aérea, hago una telectasia y ahí hay que sacarlo con fibrobroncoscopio y es un poco más complejo. En esta imagen lo van a entender mucho mejor. Acá vemos a este médico que ya ha ingresado a la vallécula epiglótica. Si se dan cuenta, ahí está la vallécula donde metió la hoja y atrásito está el cartílago epiglotis. Esta es la parte que nos permite desplazar la lengua, ¿cierto? Y esta es la hoja ya previamente tal. Y él ya insertó el laringoscopio por la comisura bucal derecha y desplazó la lengua hacia la izquierda, permitiéndole ver el cartílago epiglotis. Primeramente.
Luego él traccionó hacia adelante sin muñequear y eh, el cartílago epiglotis se movió hacia anterior, permitiendo la visualización de las cuerdas vocales, ¿cierto? Y de la glotis. Este orificio pequeño es la entrada a la tráquea, el orificio, ¿cierto? Por el cual vamos a insertar el tubo orotraqueal, que es como lo vemos acá, manteniendo firme el laringoscopio sin muñequear, insertamos el tubo orotraqueal y debemos dejarlo a una distancia prudente que va a depender del paciente si es hombre o mujer o de las condiciones de cada paciente para poder ventilarlo. Y obviamente inflar el CAF. Pero como les dije, vamos a verlo bien en propiamente tal la parte de secuencia de intubación rápida, que es lo que viene ahora. Secuencia de intubación rápida. ¿Qué es? ¿Qué tanto se habla? La secuencia de intubación rápida, entonces, es la administración secuencial, virtualmente simultánea. Acá nosotros lo podemos describir en un orden, primero esto, segundo esto, pero ustedes saben que en la práctica se van haciendo muchas cosas de manera simultánea. Entonces, la secuencia de intubación rápida consiste en la administración secuencial de un agente hipnótico y bloqueador neuromuscular. Lo administramos casi al mismo tiempo, con el fin de producir la inconsciencia, ¿cierto? La hipnosis del paciente y parálisis neuromuscular para relajar al paciente y facilitar la intubación arterial y obviamente disminuir el riesgo de aspiración, bloqueando también los reflejos eh, nauseosos mediados por el nervio vago. ¿Cuándo está indicada la secuencia de intubación rápida? Para todo en medicina siempre hay un ABC. En este caso, el A viene de vía aérea, tenemos compromiso de la vía aérea. El B de ventilación o respiración, compromiso de la ventilación, pacientes que están hipoventilando, también tiene indicación de secuencia de intubación rápida. Circulación, tengo inestabilidad circulatoria y estoy claro que este paciente va a pasar un intensivo, voy a tener que pasarle prueba vasoactiva, está comprometido la parte respiratoria, no sé, está sinonimia pulmonar, por ejemplo, cardiogénico, voy a intubar. Déficit neurológico, pacientes pueden ser neurocríticos, pacientes post-TEC, generalmente se habla de un Glasgow menor o igual a 8, tiene indicación de intubación. Posible mala evolución, un paciente que llega con una patología de moderada gravedad, pero yo sé o tengo la sensación de que este paciente va a evolucionar mal. Entonces, para evitar que evolucione mal y tenga una evolución tórpida y yo no pueda hacer nada, lo voy a intubar previamente y manejarlo de la forma adecuada. Y los fighters o agitación psicomotora, a veces los pacientes no tienen patologías como estas que hemos indicado hasta la letra E, pero están demasiado agitados en la urgencia. Ustedes habrán visto deliriums, por ejemplo, en la urgencia de pacientes muy agitados, delirium hiperactivos, que son agresivos, agitados, se sacan las vías, un desastre. Entonces, en esos casos, también la intubación está indicada. ¿Y en qué pasos consiste? Como les dije, la secuencia de intubación rápida es una secuencia y consta de 7 pasos. Los pasos son la planificación y preparación. Vamos a planificar qué vamos a hacer, vamos a conversar con el equipo, porque esto no se hace solo, es decir, que en un equipo multidisciplinario tenemos que tener, ¿cierto? Al menos 2 médicos, uno que va a intubar y otro que va a estar de reemplazo en caso de que el primero no logre intubar. Profesional de enfermería para la administración de medicamentos y kinesiólogo para el manejo del ventilador mecánico inicialmente. Vamos entonces a tener la planificación y preparación, esto incluye el material y el recurso humano, la preoxigenación, muy importante preoxigenar al paciente previo a la intubación, porque esto significa, porque recuerden que el paciente va a tener un periodo de apnea, entonces yo debo preoxigenarlo. Pretratamiento, ¿cierto? Para evitar complicaciones, la inducción y la parálisis, para poder ya comenzar la intubación, la protección y posición del paciente, posicionamiento del tubo, que consiste en el procedimiento de intubación que vimos al comienzo, y los cuidados post-intubación. Entonces el paso 1 es preparar el material y para eso se creó una mnemotecnia o una sigla que se llama SOFAME. ¿En qué consiste la SOFAME? En la succión debo tener succión, o sea, un equipo de succión disponible para poder realizar la laringoscopía en el caso de que exista mucha secreción, poder aspirarla. Oxígeno siempre, porque debo administrar oxígeno a alto flujo,
ya sea por visera o por el dispositivo que esté disponible. Los fármacos que voy a utilizar, acá conversamos con el personal de enfermería y le indicamos qué fármacos vamos a necesitar para que los tenga preparados, aquellos que vamos a usar sí o sí, ya que hay aquellos que podríamos usar eventualmente en el caso de presentarse complicaciones. La vía aérea, tenemos que ver, evaluar la vía aérea y las necesidades de posicionamiento en el caso de una vía aérea difícil. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Monitorización, también con el profesional de enfermería, ¿cierto? Solicitar la monitorización continua. Generalmente a estos pacientes los conectamos a un monitor continuo con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión, saturación, el electro en una derivación que nos permite principalmente ver arritmias y la capnografía que es después para la post-intubación. Y el equipamiento es tener todos los materiales necesarios, no solamente los fármacos, sino también el tubo, el laringoscopio que esté limpio, con las baterías o sea, con baterías buenas para tener luz y todo lo necesario. Y vamos a informar al equipo el procedimiento y la planificación previa. Hacemos una pausa de seguridad, nos coordinamos todos para poder comenzar ya la secuencia de intubación rápida. Para también poder predecir y evaluar una vía aérea, hay formas de predecir una vía aérea difícil. No vamos a entrar en detalle en esto, pero existe la sigla LEMON, así como limón en inglés. La L es de Look Externally, que es mirar externamente al paciente si es que veo algo que me llame la atención. Evaluar el 3-3-2, que es una regla, 3 dedos en la boca que quepan de manera longitudinal, 3 dedos entre el piso y el mentón, perdón, entre el mentón y el piso de la boca, y 2 dedos entre el piso de la boca y el cartílago tiroides. Estos son indicadores de que va a ser una intubación exitosa. Lo siento. Luego tenemos lo demás, la M de Malampati, que ya lo vimos, la O de obstrucción, tengo que evaluar que no hayan factores de obstrucción, por ejemplo, masas o tumores laringio, que a veces pasa que tenemos un tumor laringio, ¿cierto? Pacientes de cirugía cabeza y cuello, o directamente llegan por otras causas con una masa, un tumor en cabeza y cuello que pudiese complicarme la intubación. Cuerpos extraños, compresiones extrínsecas, por hematoma dentro de los compartimentos del cuello, etc. Y la movilidad del cuello que sea adecuada para poder realizar la maniobra de posicionamiento. Un dato anexo de la práctica clínica, que son esas cosas que no están en los libros, pero que pasan y después uno aprende. Cuando tengan un paciente, que intubar a un paciente con artritis reumatoide, tengan mucho cuidado al realizar la hiperextensión de cuello. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen artritis también de la articulación atlantoaxoidea y de la odonto eh, occipital también, y puede fracturarse el proceso odontoides, y eso es muy grave, por lo tanto, mucho cuidado con ello. Paso 2 es la preoxigenación, que consiste en darle al paciente oxígeno a FiO2 alta entre un 80 a un 100%, 15 litros minuto, es lo que programamos, ¿cierto?, en el flujómetro, durante al menos 3 a 8 minutos, 5 minutos es un tiempo adecuado, pero si pueden 8, ideal. Y cómo vamos a administrar el oxígeno va a depender, obviamente, si el paciente ventila o no ventila. Si el paciente ventila espontáneamente, utilizaremos una mascarilla de alto flujo sin recirculación, y si no hay ventilación espontánea, bueno, utilizaríamos una mascarilla EMBU. Pero cuidado con la mascarilla EMBU, porque como es presión positiva, pudiese haber regurgitación, porque también estamos metiendo aire a la vía digestiva. Y eso nos pudiese provocar regurgitación, como bien dije, y broncoaspiración, y eso es muy grave. En el caso de tener ventilación espontánea también, tenemos que, y la saturación es menor a 90, generalmente son pacientes muy comprometidos, por lo tanto, también la bolsa de mascarilla, el AMBU, puede ayudar. El paso 3 es el pretratamiento. ¿Qué hacemos en el pretratamiento? Como su nombre lo dice, pretratar.
darle un tratamiento al paciente previo al procedimiento de intubación para evitar complicaciones durante la intubación, porque la intubación es un procedimiento invasivo que tiene sus complicaciones. Entonces, dado que se produce durante la intubación por la estimulación de los nervios que hay en la región faríngea, una potente descarga adrenérgica, también puede ser tanto hipertensión como hipotensión. A veces la descarga es vagal y da hipotensión, incluso puede producir hasta un paro. Hay aumento de la PIC y de la presión intraocular. Realizamos un pretratamiento. ¿Con qué objetivo o cuáles son las indicaciones de este tratamiento? Aumenta, en el caso que hay un aumento de la resistencia de la vía respiratoria, patologías que puedan descompensarse por aumento de la presión intracerebral, por ejemplo, un TEC, pacientes con hipertensión endocraniana por lesión ocupante de espacio, o patologías que puedan comprometer la hemodinámica por aumento de la actividad simpática. ¿Cómo vamos a hacer el pretratamiento? Acá tenemos otra mnemotecnia que es LOBA. Muy fácil de aprender porque los fármacos que vamos a utilizar en el pretratamiento son la lidocaína, los opioides, los beta-2 agonistas y los alfa-1 agonistas. La lidocaína la dejamos un poco de lado porque no se utiliza mucho, la tendencia es ya más a no utilizarla porque las dosis que se requieren son altas y puede provocar bloqueo auriculoventricular. De opioides vamos a usar el fentanilo siempre, o en la medida de lo posible, si lo tienen disponible claramente. De beta 2 agonistas el salbutamol y de alfa 1 agonistas la fenilefrina. ¿Y cuáles son las indicaciones de cada uno de estos componentes del acrónimo LOBA? La lidocaína, que dijimos que ya casi no se ocupaba, pero la vamos a utilizar en hiperreactividad bronquial o cuando hay aumento de la presión intracraneal. Los opioides los usamos en patologías que son muy eh, simpático-miméticas, por decirlo de algún modo, tienen una descarga adrenérgica muy potente, como el shock, la disección aórtica, los síndromes coronarios agudos, las taquiarritmias o las crisis hipertensivas. Beta 2 los vamos a usar siempre, siempre pretratar con beta 2 y alfa 1 en el caso de que haya una hipotensión refractaria a la volemización. Y esto se los digo por lo siguiente, porque en la nota que sale acá, dentro de la premedicación hay que volemizar al paciente antes de intubarlo. No puedo intubarlo si no lo he volemizado. Plasma-Light, la verdad es que casi ningún hospital tiene, es lo ideal, pero se puede realizar con ringer lactato o con suero fisiológico de 500 a 1000 ml. Ahí dependerá del peso, ¿cierto? El paciente, las condiciones y ustedes como médicos decidirán el volumen a administrar, pero ese es el rango. Tengo que volemizarlo. Si no hay no hay mejoría en la presión arterial del paciente persiste hipotenso, puedo administrar fenilefrina. ¿Cuáles son las dosis de los medicamentos del tratamiento? Bueno, la lidocaína, la clásica dosis de 1,5 miligramos kilo en bolo, el fentanilo 0,5 a 1 microgramo kilo, el salbutamol puede ser nebulizado, ahora con contexto COVID está un poco más limitada la nebulización, por lo cual si el paciente ventila espontáneamente pudiésemos usar la aerocámara bien sellada, y la fenilefrina se administra 200 a 500 microgramos en bolo. Esta tarda un poquito en hacer efecto, pero sí aumenta la presión arterial de manera significativa. Luego ya pasamos a un paso más complejo, nos vamos acercando a la intubación cada vez más, que es la inducción y la parálisis. La inducción consiste en, como su nombre lo dice, inducir al paciente a la inconsciencia, a la hipnosis, ¿cierto? Disminuir el estado de conciencia. Esto lo realizamos con inductores, agentes hipnóticos y el bloqueo o la parálisis neuromuscular con bloqueadores neuromusculares. De los inductores tenemos el etomidato, el midazolam, el propofol y la ketamina. Y de los bloqueadores neuromusculares tenemos la succinilcolina, que es un bloqueador neuromuscular despolarizante, ojo con esa clasificación, y el rocuronio, que es un bloqueador neuromuscular no despolarizante. El mecanismo de acción de estos medicamentos en cuanto a etomidato, midazolam y propofol, la verdad es que es similar, tiene que ver más o está relacionado con el aumento de la actividad GABAérgica, que aumenta la entrada de cloro por los canales GABA, por lo tanto produce una hiperpolarización de la membrana y una disminución de la cantidad de potenciales de acción. Y produce la hipnosis clásica que conocemos por cualquiera de estos medicamentos. Etomidato, es muy importante señalar
que es un fármaco que está un poco dejado de lado, pero es súper bueno para pacientes con inestabilidad hemodinámica, porque no produce alteraciones de la estabilidad hemodinámica, justamente. Es un buenísimo fármaco. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, ya entraremos más en detalle en ellos en las próximas diapositivas. Acá están las indicaciones y contraindicaciones de los agentes inductores. El etomidato siempre, o sea, si voy a realizar una inducción de una secuencia de intubación rápida, siempre utilizar el etomidato, pero ojo, inhibe la 11-betibrexilasa a nivel suprarrenal. Por lo tanto, debo administrarlo con una dosis de corticoides, puede ser hidrocortisona, metilprednisolona, el corticoide que tengan, pero que tenga igual efecto gluco y mineralocorticoide. Y por supuesto, dado ese efecto adverso, es que está contraindicado en insuficiencia suprarrenal. La ketamina, de la cual se me olvidó comentarles, tiene un mecanismo de acción distinto al resto de los agentes inductores. La ketamina es un anestésico disociativo que produce una disociación tálamo-cortical, de modo que los estímulos que llegan al tálamo, que sabemos que es un centro de integración donde llegan y se filtran los estímulos, se disocia de la corteza y por lo tanto no se procesan. El mecanismo de acción de la ketamina es bien complejo, pero ese es a modo general cómo funciona. Está indicado en pacientes hipotensos porque la ketamina tiende a aumentar un poquito la presión arterial y, por supuesto, dado ese efecto, está contraindicado en patologías que aumenten la presión intracraneal, como lo son lo mismo que hablamos, lesiones ocupantes de espacio, TEC, etc. El propofol está especialmente indicado en patologías que aumentan la presión intracraneal, ¿cierto? Y está contraindicado en hipotensión y bradicardia porque tanto propofol, como midazolam tienden a hipotensar mucho al paciente, de hecho, posterior a la inducción. Por eso, además, volemizamos al paciente previamente. Posterior a la inducción con propofol o midazolam, quizás en algunos casos sea necesario iniciar una bomba de noradrenalina para mantener la presión arterial. Por eso la recomendación de utilizar etomidato y nunca olvidar utilizarlo con corticoides. En el caso de el midazolam es la última opción durante la inducción. Yo sé que muchos lo usan y que es lo que más se usa, que siempre que intuban, por lo menos en la práctica lo que he visto, utilizan midazolam, ¿cierto? Con atracurio o rocuronio, pero debemos ya empezar a utilizar etomidato porque es un muy buen fármaco. Y obviamente está contraindicado en hipotensión y bradicardia, porque puede acentuar aún más los efectos de la hipotensión y la bradicardia. Recordar que midazolam es una benzodiazepina. Y las dosis, las indicadas acá, como les dije, esto va a quedar, está siendo grabado y va a quedar subido en la plataforma de YouTube, pero en general las dosis son del etomidato 0,3 miligramos kilo, todas son en miligramos kilo. La ketamina 1 a 2, el propofol 1 a 2, y si se dan cuenta, el midazolam 0,1 a 0,2. De estos tres, siempre acuérdense del 1-2. Este es 1-2, 1-2, 0-1, 0-2. Y el etomidato, que es aparte, que es 0,3 miligramos kilo. Y acá está el tiempo que demora en actuar. Desde que yo administro el medicamento, debo esperar un momento para que haga efecto. Ahora vamos a hablar de los bloqueadores neuromusculares. ¿Por qué yo tengo que bloquear neuromuscularmente a mi paciente? Esto significa evitar que haya contracción muscular, disminuir el tono muscular, para poder relajarlo y relajar la musculatura y que me sea mucho más fácil de intubación, que no haya rigidez. Acá quiero hacer mención a algo extremadamente importante. Nunca, nunca, pero nunca administren un bloqueador neuromuscular sin antes sedar al paciente, porque es iatrogénico y es angustiante. Imagínense ustedes estar sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder respirar y consciente. Es terrible. Así que nunca administren un bloqueador neuromuscular sin antes sedar al paciente, pero como uno los administra juntos, generalmente el efecto coincide y no habría problema. Algunos se demoran, de hecho algunos bloqueadores se demoran un poquito más, entonces el inductor alcanza a hacer efecto antes de que se produzca el bloqueo. De los bloqueadores neuromusculares, la gente a elección, en la secuencia de intubación rápida, en este caso es la succinilcolina, por su tiempo de acción, principalmente, la dosis es de 2 miligramos kilo, comienza a los 45-60 minutos, y como yo me doy cuenta que la succinilcolina empezó a hacer efecto,
es porque voy a ver fasciculaciones musculares. ¿Por qué? Porque recordemos que este bloqueador neuromuscular es un agente despolarizante, a diferencia de todo el resto de los bloqueadores neuromusculares. Y la gracia que tiene la SUXI es que dura de 6 a 10 minutos. Por lo tanto, si yo no tengo experiencia en intubación endotraqueal, puedo utilizar SUXI porque va a revertir el bloqueo y voy a poder volver al paciente a ventilación espontánea, aunque sea dificultosa, pero no voy a tener problema, por ejemplo, con rocuronio, decuronio, tracurio, etc. Y está contraindicado en antecedentes de hipertermia maligna, que vamos a verlo después qué es, hipercalemia severa, miopatía de rhabdomiolisis y ACV de más de 72 horas de evolución. En el caso de tener que intubar una ACV que lleve más de 72 horas, vamos a utilizar los otros agentes bloqueadores neuromusculares. Y el otro gran agente que se utiliza comúnmente es el rocuronio. El rocuronio es una alternativa cuando la succinilcolina está contraindicada. La succinilcolina es la que más asocia hipertermia maligna. Si bien no es muy común esa reacción adversa, porque es una reacción adversa más farmacogenética, está asociada a la genética del paciente, puede suceder y en ese caso utilizamos rocuronio. Aunque el rocuronio se utiliza también de rutina cuando el médico que intuba tiene más experiencia y mantiene al paciente bloqueado más tiempo. La dosis va de 0,6 a 1,2 miligramos kilo intravenoso. Se demora en actuar de 45 a 60 segundos y el bloqueo acá, si se dan cuenta, dura 45 minutos, mucho más de lo que duraba la succinilcolina. Está contraindicado en alergia al rocuronio, por supuesto. Vamos a hablar unas pequeñas palabras sobre la hipertermia maligna, que es algo que tenemos que tener en cuenta, porque podemos saber intubar, podemos saber la secuencia de intubación rápida a la perfección, pero ¿qué pasa si yo administro la succinilcolina y en unos minutos después el paciente comienza con hipertermia propiamente tal, rigidez neuromuscular, rigidez maceterina, es la primera que aparece, con la capnografía me puede aparecer un aumento del CO2 exhalado. Si le tomo exámenes voy a ver acidosis, hipercalemia. Está cursando con una hipertermia maligna. Y eso es muy grave porque es mortal. Es una respuesta hipermetabólica fatal. Afortunadamente pasa en 1 cada 3.000 pacientes. La máxima incidencia sean menores de 15 años y el 50%, que representa el 50% de las hipertermias malignas, y tiene una mortalidad del 1,5 a 5%. No es tan mortal porque hoy día tenemos tratamiento para esto. Está asociado a la administración de agentes inhalatorios, pero esto lo utilizamos más en anestesia, y bloqueadores neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina, que es lo que nos compete en este momento. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipertermia maligna asociada a succinilcolina? Si se dan cuenta, la succi es un bloqueador neuromuscular despolarizante que va a unirse al receptor de nicotínico de acetilcolina y va a facilitar la entrada de calcio a la célula. Esto va a provocar entonces una despolarización local y sostenida, facilitando la entrada de más calcio y de más calcio, y va a generar un potencial de acción prolongado y una despolarización transitoria de los canales hidropiridínicos, y de este modo va a producirse la hipertermia maligna por succinilcolina. En el caso de los agentes volátiles me refiero a alotano, isoflurano, deflurano, el mecanismo es distinto. Estos son los signos y síntomas de la hipertermia maligna. No los vamos a leer todos, solamente descartar que el espasmo del masseter es un signo precoz, la taquicardia sinusal también, la hipertermia por supuesto, y del laboratorio vamos a tener siempre un aumento de la PCO2, una acidosis mixta y hipercalemia. ¿Cómo trato una hipertermia maligna? El tratamiento es mucho más largo. Acá puse los 3 puntos más claves. Lo primero siempre es pedir ayuda. Acá nunca estamos solos. Pedir ayuda, avisar que tengo un paciente que está cursando con una hipertermia maligna y necesito ayuda, y tengo que pedir dantroleno. Que el dantrolene o dantroleno es el antídoto para la hipertermia maligna. Tengo que además hiperventilar a mi paciente con fiodos al 100% y altos flujos, instalar un filtro de carbón activado en el caso del circuito, ya sea el ventilador o de la máquina de anestesia, y administrar lo antes posible el dantroleno a una dosis de 2,5 miligramos kilo,
en una vía venosa gruesa y puedo repetir la dosis si es necesario. Este manejo, como les digo, es mucho más amplio y en el caso de estar en un hospital que cuenta con anestesiólogo, llamarlo urgente, o si no, por telemedicina o llamar a algún anestesiólogo por teléfono. Hoy día tenemos conectividad para hacerlo, por lo tanto, siempre pidan ayuda en estos casos. Ya pasando al paso 5, estamos finalizando esto, el posicionamiento y la protección, lo que hablábamos, ¿cierto? Posición de olfateo del paciente con elevación de la cabeza, un cojín se eleva el occipucio, que es en la parte de acá, de unos 8 a 10 centímetros con la ayuda de un cojín, y debe haber, una línea horizontal, que es la que vemos acá, entre el piso del conducto auditivo externo y el manubrio external. Esto es lo ideal. Cuesta posicionarlo, pero es lo ideal. Luego vamos a posicionar el tubo. ¿Esto que incluye? La intubación. Ya vimos cómo se realizaba la intubación orotraqueal, ¿cierto? Un momento. Vimos cómo se realizaba la técnica de intubación endotraqueal. Entonces, ahora que ustedes ya saben cómo intubar, van a seleccionar el tubo. Y para seleccionar el tubo, que lo hicieron previamente en el paso de planificación, que es el paso 1 de la secuencia de intubación rápida, tenemos que considerar que el tubo de 8 milímetros de diámetro es para hombres y 7,5 para mujeres en general. Luego voy a administrar la succinilcolina, ¿cierto? Voy a esperar que terminen las fasciculaciones y en el caso de reumatología espero 30 segundos y realizo la laringoscopía con una técnica aséptica. Y eso significa instalar el tubo. Entonces voy a realizar mi intubación endotraqueal, debo corroborar que el tubo está bien puesto y para ello tengo distintos indicadores. Uno es conectarlo a un captor de CO2, donde tengo que tener CO2 en mi capnografía, aproximadamente 40 mililitros de mercurio, porque significa que hay intercambio gaseoso y que el tubo está bien puesto. Un indicador que es bastante bueno es ver pasar el tubo por las cuerdas vocales, porque es un parámetro objetivo. O sea, yo lo vi pasar, yo sé que el tubo está bien posicionado. Y ocultar todos los campos pulmonares y el epigastrio, porque a veces, más de lo que uno quisiera, sucede que intubamos el esófago en vez de la tráquea. Y en esos casos puede haber regurgitación y lo mismo broncoaspiración. Ocultar todos los campos pulmonares. Porque ¿qué pasa si yo digo, bacán, el tubo quedó súper bien puesto, yo lo vi pasar, tengo CO2, y voy a ocultar, y resulta que el pulmón derecho ventila súper bien y el izquierdo no hay murmullo pulmonar, no escucho pasar aire. ¿Qué pasó? Parece que me pasé con el tubo, me pasé de largo, intubé el bronquio principal derecho y provocó una ectasia del pulmón izquierdo. ¿Qué ha pasado? Entonces, oculten todos los campos pulmonares para asegurarse que el tubo está bien puesto. Y luego además tienen que tomar una radiografía para ver que está bien puesto, o si no, una ecografía, también se puede. Y una vez ya está intubado el paciente, ¿cierto? Logramos la intubación de manera exitosa con el equipo, lo fijamos bien, cuidadosamente para no moverlo ni que se salga, bien fijado, lo monitorizamos. Acá lo que tenemos que tener como meta es una saturación mayor al 90% en términos generales y un CO2 exhalado de 35-45 milímetros de mercurio. Y tenemos dos opciones. Si no tenemos ventilador, obviamente lo vamos a bucear con un filtro entre la embulla y el tubo. Y vamos a partir con nuestros parámetros iniciales en el ventilador, que si gustan, ustedes lo pueden dejar en los comentarios después. Podemos hacer un video sobre ventilación mecánica, que lo estamos de hecho coordinando con un equipo de kinesiólogos. Vamos a hacer una serie de videos de ventilación mecánica, sobre todo en COVID. Van a estar muy buenos, así que para que estén atentos. Y partimos con una presión positiva al final de la aspiración, la PIP, de 5 a 10 centímetros de agua. Va a depender del paciente, ¿cierto? Generalmente se parte con 5. La FIO2 siempre comienza al 100%, pero esta yo la voy ajustando. Voy disminuyendo en función de los requerimientos. Un volumen tidal o un volumen corriente de 6 a 8 ml kilo del peso ideal. Ojo, no del peso real, del peso ideal. Y en el caso de que haya distrés, voy a utilizar de 4 a 6 ml kilo, que se llama ventilación protectora o baby lung. Y una frecuencia de 15 respiraciones por minuto. Así parto. Luego de eso, ya empiezo a programarlo más,
a ajustarla al paciente, a sus condiciones, etc. Y también dentro de los cuidados post-intubación tengo que valorar la necesidad de mantener la sedación porque obviamente lo induje con un inductor, lo bloqueé, está intubado, pero el paciente va a despertar próximamente, o sea, la inducción no dura eternamente, debo mantenerlo sedado. Y ahí yo armo una bomba que puede ser con midazolam o propofol, una bomba de infusión continua para mantener la sedación y en el caso de requerir bloqueo neuromuscular en pacientes que se acoplen mal al ventilador mecánico, también se puede utilizar. Como les mencionaba, realizar una radiografía de tórax para ver que esté bien colocado el tubo en su relación con la carina traqueal. La carina, ¿cierto?, nos marca ya la división de los bronquios principales izquierdo y derecho. Y además, como voy a mantener la sedación, probablemente con benzodiazepina y opioides, tengo que mantener la presión arterial en rangos perfusionales. Esto lo puedo lograr con noradrenalina, por ejemplo. Y finalmente, decirles que somos un equipo de trabajo, que acá no solo el médico está participando en el proceso de secuencia de intubación rápida, que hoy día en COVID nos hemos visto enfrentado muchas veces. Acá somos un equipo donde participamos todos, absolutamente todos, en beneficio del paciente. Nuestra labor es el paciente. Trabajamos por y para el paciente, más allá de nuestra profesión, el rol que tengamos, todos tenemos que trabajar en equipo porque si falla una pieza del engranaje, fallamos todos. Eso ha sido secuencia de intubación rápida. Espero que no se hayan aburrido. Sé que es un tema largo, pero es un tema necesario que sentí que debía hacerlo porque me han preguntado mucho también por fármacos para la secuencia, por cómo hacer la secuencia, y quería aclararlo en un solo video. De verdad, muchísimas gracias si han llegado hasta aquí. Quedo atento a cualquier comentario y como siempre saben, al correo, cualquier duda, consulta, material, paper, lo que sea, yo se los puedo mandar. Muchísimas gracias por su atención.